amigos, ¿qué tal? Sábado 1 de mayo me he venido una vez más al Bernabéu a ver cómo van el avance de nuestras obras. Si eres nuevo en el canal te voy a pedir que te suscribas y actives las notificaciones. Fíjate ahí atrás cómo tenemos la cercha ya arriba y cómo están instalando el segundo cubo, así que nada, quédate con nosotros que arrancamos el vídeo de hoy. Ya pudisteis ver en los directos de ayer cómo transcurrió el izado de esta segunda cercha. Si no lo visteis, os recomiendo que lo veáis después de este vídeo. Y bueno, ahí tenéis, voy a hacer un poquito de zoom para que veáis cómo están subiendo hoy los carretones, los cubos que van sobre los carretones y que tienen que conectar a esa cercha, esas piezas amarillas que tiene conectada a la cercha. Hacer un recorrido así para que vayáis viendo qué tal va. Fijaros cómo están colocados ya los distintos desembarcos desde las rampas superiores de la nueva Torre C con el estadio. Pues nada amigos, vamos a comenzar nuestro recorrido habitual alrededor del estadio. Aquí vemos vacía, totalmente vacía, la plataforma de Castellana. Creo que en el extremo sur, sobre la plataforma, ya hay colocadas algunas de las piezas que van a ir conformando la cuarta cercha, que es la más exterior. En el interior van a ir construyendo la tercera y así se ahorran una actuación de traslación de una de las cerchas sobre la plataforma. A todos los que seáis nuevos en el canal, tranquilos, que lo preguntáis mucho luego cuando estemos estrenando el vídeo en el canal. Me preguntáis si voy a entrar al interior del estadio. Sí, así que quédate hasta el final del vídeo, porque siempre, el 99% de las veces accedemos al interior del estadio para ver los últimos avances en el templo madridista. Estamos ya en la calle Rafael Salgado, fondo norte, viendo cómo van desapareciendo estos cilindros tan característicos que recubren las escaleras de acceso y evacuación del tercer anfiteatro. Durante los próximos días veremos cómo van desapareciendo estos cilindros que tienen estas redes de color azul para prevenir la caída de cascotes. Lo primero, la seguridad ante todo. Y bueno, ahora nos vamos a fijar, cuando esté más en la esquina, para que no nos moleste el sol, en la instalación de varias ménsulas ya bajo los módulos de la nueva cubierta del fondo sur. Día soleado, nubes y claros que nos permiten disfrutar de una buena iluminación, por fin. A ver cuánto nos dura, que últimamente en Madrid están saliendo nubes cada 2×3. Aquí podéis ver las piezas materiales que hay en la zona de acopio de materiales del fondo norte. Y un vistazo general de la nueva cubierta del fondo norte, con esas ménsulas instaladas ahí en los altos. Voy a haceros un zoom. Ahí podéis verlo mejor. Vamos a ir recorriendo ese cordón inferior de los módulos para ir observando esas ménsulas que ya se van instalando y que muy pronto deberán ser conectadas entre sí. Algo deben estar haciendo ahí en el interior de la Torre D, la de las aficiones visitantes, porque veo que tiene ahí las barandillas cubiertas con una especie de lonas de plástico blanco y hay un elevador de color blanco y azul con un operario en la cesta. Tengo curiosidad por saber qué están haciendo en el interior. Ya sabéis que esta torre, la D junto a la A, que es la que está en el fondo sur, las dos del lateral este, no se van a tirar. Esas torres quedarán totalmente recubiertas por la piel de acero y se realizarán actuaciones para su remodelación interior. Vamos ganando altura, este plano que tanto me gusta, viendo cómo va apareciendo la cubierta del fondo norte y el lateral este entre los árboles. Voy a haceros zoom desde aquí a ver si podemos ver bien las ménsulas. Ahí podéis verlas mucho mejor conectadas bajo los cordones inferiores de los módulos de la nueva cubierta del fondo norte. Y bueno, aquí vamos viendo la estructura roja del nuevo edificio y a su derecha, esto de aquí, es la estructura de hormigón que va a ir creciendo alrededor de este pilar que soportará buena parte del peso de la nueva cubierta del estadio Santiago Bernabéu. Comenzamos a bajar Padre Damián,
Fijaros qué cantidad de hormigoneras. Todas estas vienen de la zona del nuevo parking. Y es que están hormigonando a un ritmo espectacular, les ha entrado la prisa. Ahora lo veremos, estoy viendo desde aquí bastantes brazos y grúas, así que seguro que tenemos buen movimiento por esa zona. Dentro de muy poco, la próxima semana, vais a tener cambios significativos en el canal. Ya os iré avisando, pero bueno, vais a ver cosas muy chulas y vais a ver cambios que van a ir a mejor para el canal. Bueno, seguimos bajando. Fijaros ahí esa grúa Aguilar hasta dónde llega y los distintos brazos amarillos en la parte inferior, estos de aquí, que se están utilizando para el hormigonado de las distintas fases del parking. Vamos a detenernos ahora aquí un momento a la sombra para contemplar los trabajos sobre el nuevo edificio del lateral este. Aquí nos detenemos y nos fijamos cómo va creciendo esta espectacular estructura. Vamos a ir cambiando nuestro punto de vista. Fijaros que están aquí con la grúa. Aquí no paran, en ningún momento. Constantemente moviendo materiales, las grúas pasando muy cerquita de las estructuras. Fijaros ahí cómo pasan muy cerca de esa zona de andamios. Y aquí vemos pues la llegada incesante de hormigoneras para los distintos tramos de ese parking subterráneo que no para de crecer. Es increíble la que tienen aquí montada, Fijaros la posición de la pluma de esta grúa Aguilar, lo bajita que estaba. Están ahora moviéndolo. Espero que lo estéis escuchando bien. Hoy no he podido traer el micrófono. Si luego veo en casa que se escucha mal, lo quitaré y lo narraré con el micrófono desde casa. Vamos a seguir avanzando y vamos a fijarnos un poquito ahora desde una zona en la que tengamos menos ruido cómo avanzan los trabajos en la estructura de hormigón del fondo sur del pilar A, que por lo que veo ya tienen ahí los paneles de encofrado para seguir creciendo, y veo un gran número de andamios en la torre A. Quiero que os fijéis cómo junto a la iglesia de Sagrados Corazones, que en la plaza están en espera las hormigoneras, esperando para hormigonar esa parte del parking. Fijaros desde esta posición cómo podemos ver los paneles de encofrado aquí de la estructura de hormigón, y ahí arriba en la parte más alta de la torre A todas esas estructuras de andamios, y tienen creo que paneles de encofrado, y creo que van a hacer una especie de falsos techos quizás para instalaciones. Luego cuando estemos más cerca nos fijaremos. Sigamos nuestro plano corrido habitual alrededor de la plaza de Sagrados Corazones, y hoy creo que deberíamos comentar ese vital partido que tenemos en Valdebebas frente al Club Atlético Osasuna. Y quizá me equivoque, pero creo que antes juega el Atleti contra el Elche, y viendo cómo están todos los equipos con la lengua fuera, quizás salgamos a Valdebebas con la opción clara de ponernos líderes de la liga. Así que quiero que escribáis en los comentarios del vídeo cuál es vuestro pronóstico para el partido de hoy, ese partido tan importante frente a Osasuna, y que vamos a jugar con varios chavales de la cantera. Yo creo que deberá jugar Antonio Blanco, y es que nos vienen unas semanas muy intensas en el devenir del título de liga, y por supuesto la próxima semana en ese partido frente al Chelsea en Londres, esa eliminatoria totalmente abierta. No es el mejor resultado el 1-1, pero bueno, está la eliminatoria
muy viva y un gol del Madrid en Londres pondría la eliminatoria totalmente patas arriba. Así que quiero vuestras opiniones y vuestros pronósticos para el partido de hoy. Recordad que esta tarde estaremos viviendo el partido en directo todos los madridistas, los más de 1200 madridistas que estamos ya en el canal de Telegram. Os animo a que después del vídeo vayáis a la descripción y os unáis con el enlace exclusivo para todos vosotros. Vamos por la avenida Concha Espina y ahí al fondo veo cómo tienen el cubo amarillo enganchado ya. Seguro que muy pronto veremos cómo van con él hacia arriba, del mismo modo que estaban haciendo al inicio del vídeo en el fondo norte. Y los que sabéis más de construcción, decidme para qué creéis que es esta estructura que han montado en la parte superior y tan próxima al techo de la Torre A. Este plano siempre del lateral este, con el nuevo edificio, la estructura del nuevo edificio asomando al fondo. Y bueno, ya lo veíamos al inicio del vídeo en el fondo norte, pues en el fondo sur ya ha desaparecido uno de esos cilindros tan característicos. Como podéis ver, de la izquierda ya tiene la malla azul de protección instalada bajo él, así que yo creo que le queda muy poquito. Vamos a ir viendo cómo van desapareciendo estos elementos tan característicos de la fachada del Santiago Bernabéu. Y aquí tenemos al martillo hidráulico, que me da a mí que está trabajando en desmenuzar los distintos pedazos de las placas de hormigón de los cilindros. Fijaros que ya han colocado esas piezas de color gris en las uniones entre las piezas que se van conectando bajo las que se van conectando para unir las ménsulas. Fijaros que hasta ahí llegan y les falta por completar esos tramos de ahí. Bastante interesante esto, yo creo que lo estuvieron haciendo durante la tarde de ayer. De ahí podéis ver las escaleras que provienen de los cilindros. Ahí tenéis el martillo hidráulico trabajando en fragmentar esas piezas de hormigón. Un vistazo desde el fondo sur, desde la Torre B ya casi de la cubierta, y fijaros lo que comienza a aparecer por aquí. Bajamos, aquí tienen el cubo y me voy a quedar por aquí porque me da a mí que su izado va a ser inminente. Aquí tenéis el cubo totalmente preparado a la espera de ser izado para ubicarlo en su posición definitiva ahí arriba. Veo que ya comienza a moverse, hemos cambiado de posición. Muy pronto veremos este espectacular cubo amarillo instalado sobre este carretón de aquí. Y desde aquí no sé si podemos verlo bien. Ahí al fondo podéis verlo, como al inicio del vídeo veíamos, tienen instalado ya el primero de ellos. Está muy próximo a su instalación definitiva. Antes, cuando estaba pasando con el coche, estaba viendo cómo movían con la grúa torre ese desembarco, esa conexión de un tramo superior de las rampas de la torre, de la nueva Torre B. Fijaros, ahí lo tienen conectado, están realizando esos trabajos de conexión. Vamos a seguir avanzando en nuestro recorrido habitual, luego volveremos para ver cómo avanzan esos trabajos para mover el cubo. Vamos a asomarnos por aquí para verlo mejor, ahí lo podéis ver. Y aquí arriba, ya en esta zona de aquí, hay nuevas piezas esperando a ir conformando esas cerchas 3 y 4 que faltan por montarse y por izarse a los cielos del Bernabéu. Vamos a enfocar por aquí a ver qué vemos. Veo piezas blancas ahí al fondo, luego nos asomaremos desde otro punto de vista. Aquí podéis ver la segunda cercha longitudinal que se hizo ayer. Estos desembarcos creo que ya llevan un tiempo instalados, pero bueno, nunca está de más sacarles un plano para que veáis viendo los últimos avances, que siempre se nos escapan cosas. Ayer lo comenté en el directo y a ver si sabéis decirme para qué es esa pieza roja que hay bajo el escudo del Real Madrid en el lateral oeste de Castellana, porque yo no consigo saber para qué es. Vamos a hacer este plano corto a la zona del cubo que está instalando en el extremo norte sobre el carretón. Fijaros cómo está en la cesta
y en la zona de esa rótula que apoya en la parte trasera, realizando distintos trabajos. Fijaros en la actual fachada del lateral oeste cómo están desmontando esas cristaleras. Ahí ya han desmontado bastante y bueno, podéis ver cómo esos cilindros, este de aquí y este otro de aquí, tienen instalada esa red de protección azul, así que al igual que están haciendo los fondos, muy pronto los veremos desaparecer. Con este plano general nos vamos a dirigir a las taquillas del Tour del Bernabéu. Os animo a que lo visitéis para adquirir nuestra entrada y acceder al Tour del Bernabéu y poder presenciar y ofreceros esas imágenes que tanto os gustan del interior del estadio, para ver cómo van avanzando las obras en el interior de la casa de todos los madridistas. Quiero que os fijéis en estas marcas que hay en las costillas de hormigón de la estructura del estadio, y es que ahí se van a instalar unas chapas metálicas a las que van a ir conectadas las piezas que cuelguen de la parte superior de la pasarela. Allí creo que ya está instalada, y es que ahí van a ir ancladas unas piezas que caen verticalmente de la fachada y que van a soportar la estructura de lamas de acero de la nueva piel envolvente del estadio. Aquí podéis ver estas cadenas amarillas, que son las que se van a utilizar para conectar la cercha 1 y la cercha 2, que están ya en lo alto de los cielos del Bernabéu. Y ahí tenéis esos carritos con ruedas que van a ir deslizando por la cercha norte y por la sur cuando lo instalen, como si fuesen las ruedas de un tren y los raíles. A ver si con un poco de suerte luego cuando salga vemos cómo lo izan, o ya por lo menos que lo tengan más o menos arriba. Ahí podéis ver lo que os comentaba antes, y es que ya tienen sobre la plataforma de Castellana las primeras piezas de la cercha 4. Esta es la cercha 4, que es la que va a tener algo de curvatura, y así de esta manera se ahorran el tener que desplazar una de las cerchas sobre la plataforma. La cercha 3 se va a construir a su derecha, no está para ahora la torre, y se va a construir ya sobre la posición de izado. Y aquí en la zona de acopio de materiales del fondo sur podemos ver una ménsula ahí. Estas son las piezas que conectan las ménsulas entre sí en esas posiciones y en estas de aquí. Y luego estas piezas grises son las que hemos visto antes en el fondo sur y que van conectando las uniones que quedan entre estas piezas de aquí y esa de ahí. Hemos subido un tramo más de altura en la torre y aquí podéis ver mejor cómo va comenzando a crecer esa cuarta cercha. Accediendo al Tour del Bernabéu, observamos estos dos desembarcos ya que conectan la nueva Torre B con la estructura del estadio en sus tramos más superiores de rampas. Aquí podéis disfrutar de otro plano, las cerchas que comienzan a crecer, no dejan casi respiro, izan una y en cuanto se queda libre ya comienza a crecer la tercera y cuarta. Aquí podéis ver los restos de hormigón de uno de esos cilindros de la fachada del Bernabéu que hemos visto antes al inicio del vídeo, cómo los están desmontando. Un plano de cómo están ejecutando la cueva desde el interior del estadio, desde uno de los vomitorios. Y bueno amigos, ya estamos en el interior del estadio, como siempre un día más. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos y directos. Recuerda que siempre que venimos, en el 99,9% de las veces accedemos al interior. Así que si quieres ver el mejor seguimiento de los cambios en el interior del estadio, no dudes en suscribirte a Fanático Real Madrid. Realmente increíble el estado que presenta la casa de todos los madridistas. Vamos
vamos a ir haciendo un seguimiento así con zoom de todas las actuaciones. Ahí podéis ver cómo tienen ya prácticamente descabezadas los distintos tramos del muro pantalla para la futura ejecución de esa viga de coronación, esa viga de atado que tiene que ir atando en conjunto los distintos tramos del muro pantalla para que funcionen como un único elemento capaz de redistribuir las distintas cargas que ejerza el terreno sobre él. Podéis ver cómo tenemos la retroexcavadora ejecutando un nuevo tramo de la cueva. Es increíble la velocidad a la que saca tierra esta máquina. Es que con 7-8 paladas llenan un camión. Bueno, aquí veis la rampa que tienen montada para la entrada y salida de camiones. Van muy rápido en la ejecución de la excavación de la cueva. Vamos a hacer un zoom a aquella zona frontal donde se encontraban los box privados frente al palco de honor. Como veis, ya no queda absolutamente nada. Han realizado una actuación de micropilotaje junto a esos pilares y esas dependencias que están cerradas, y continuarán haciendo esa fila hacia la izquierda, siguiendo la línea que estoy siguiendo ahora mismo con la cámara. Recordad que toda esa grada del lateral este va a ser picada por completo y eliminada. Se va a reconstruir de nuevo, obviamente. Dirigimos nuestra mirada ahora sobre la nueva cubierta del fondo sur para ver desde el interior del estadio esa instalación de ménsulas. Ahí podéis ver, es a la izquierda, estas de aquí que las hemos visto antes desde fuera, no lo podemos ver porque nos tapa el cordón inferior de la cercha del fondo norte. Por cierto, fijaros en ese palco de ahí, han instalado una especie de estructura de color negro frente a él. Si sigo la vista hacia la izquierda tenemos ese otro palco tapado con una lona de plástico de color azul, así que lo mismo están haciendo algo y saben que tenemos visión desde aquí y nos lo quieren ocultar. Y es que si sigo la mirada hacia la derecha podéis ver que frente a este otro palco faltan ahí varios asientos, y me temo que van a hacer lo mismo que han hecho en estos de aquí, poner esa estructura de color negro. Alejamos ahora el zoom para ver un plano general de la cubierta del fondo sur y hacemos lo propio con la cubierta del fondo norte, que muy dentro de poco vamos a empezar a ver cómo comienzan a instalar en su cordón inferior las distintas ménsulas que formarán parte de esa pasarela Skywalk 360 grados que nos permitirá disfrutar de unas vistas espectaculares de la ciudad de Madrid desde lo alto de la cubierta. Vamos a bajar para hacer un plano general de la cueva, de la excavación que están realizando, y es que van muy rápido. Cuando han querido le han metido ritmo y van a ir bajando niveles a una gran velocidad. Además, aquí en el fondo sur tenemos otra retroexcavadora, está sacando bastante tierra y entiendo que es de la zona contigua al muro pantalla, pero hacia la zona de la grada. Creo que en aquella zona de allí están haciendo una especie de rampa para poder sacar al camión de allí. Decidme en comentarios qué pensáis vosotros. Y ojo a lo que estoy viendo en la zona del lateral este, se les ha debido volar o han debido quitar esa lona y estamos viendo cómo pueden ser los futuros asientos del Santiago Bernabéu. Increíble. Tengo curiosidad por saber qué hacen esas dos hormigoneras junto a la zona en la que se encontraba el acceso al túnel de vestuarios. A ver qué vamos viendo en estas actuaciones por aquí. Ya sabéis que el túnel de vestuarios se remodela por completo, desaparecerá esa verja que separaba a los dos equipos y desaparecen las escaleras de subida y bajada. Recordad que el color de los asientos que estáis viendo ahora en imágenes no tiene por qué ser el color definitivo de los asientos que se van a instalar en el Santiago Bernabéu. Se están haciendo pruebas de los modelos de resistencia y del cambio de huella. Pero bueno, ahí los tenéis. Creo que es la primera vez que podemos verlos tan claramente. Sabía yo que esto iba a pasar.
que iba a salir del Tour del Bernabéu y que me iba a encontrar con el izado del cubo, que falta vaporizarse. Hemos visto que hoy han subido a primera hora, al inicio del vídeo, veíais que ya tenían casi instalado el primero de los cubos, el del fondo norte, y bueno, aquí tenéis el izado del segundo, y que vamos a presenciar. Y fijaros, ahí tenéis el cubo en lo alto. Si ya lo llevarán hasta la posición del carretón. Más imágenes desde otro punto de vista. Esa parte trasera de color gris es lo que apoya sobre el carretón y permite bascular, y luego a la izquierda y a la derecha podéis ver los cilindros que sobresalen por debajo de la pieza amarilla y que van a servir para cambiar el ángulo a la hora de pasar las distintas pendientes de las cerchas y para arriostrar las cerchas entre sí. He tenido que cortar un poco para que lo veáis y no aburriros. Fijaros como ya tienen el cubo casi sobre el carretón. Ya tenemos el cubo sobre el carretón prácticamente en posición y ahora solo les faltará anclarlo. Fijaros ahí cómo van enfilando las distintas posiciones, los van alineando, y a lo largo de la tarde de hoy lo tendremos ya totalmente anclado en su posición definitiva. Bueno amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Habéis visto el color de los asientos, o al menos uno de los posibles colores, el izado de los carretones y muchísimas cosas más, por supuesto, en el interior del estadio. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, déjamelo en los comentarios y por supuesto, si no estás suscrito al canal, suscríbete y activa las notificaciones. No te pierdas el vídeo que vamos a estrenar mañana, que creo que te va a gustar mucho, y por supuesto te esperamos en el canal de Telegram. Tienes el enlace en la descripción del vídeo y vente con los casi 1200 madridistas que somos ya a comentar el decisivo partido frente a los Osasuna. Nos vemos en próximos vídeos y a la Madrid amigos, hasta la próxima.